Seccionalizadores PIN. Entre el 80% y el 95% de las faltas en redes eléctricas de distribución son faltas transitorias, como ya lo mencionamos en capítulos anteriores, pueden ser provocados por tormentas eléctricas, ramas de árboles, animales y etc. La desconexión de la línea por un fallo transitorio es costoso e ineficiente, provocando gasto de recursos a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Si el fallo es permanente, la desconexión de cualquier otra línea diferente a la afectada por el fallo es costoso e ineficiente, ya que provoca la interrupción de la producción o acciones laborales a los clientes finales o consumidores. La interrupción del servicio de la línea tiene un costo significante para la compañía eléctrica. La energía no facturada, costes laborables, reemplazo de fusible, compensaciones económicas, entre otras serían las sanciones a las empresas distribuidoras por la interrupción innecesaria de energía eléctrica. Una solución a los inconvenientes mencionados, vendría a ser el uso de seccionalizadores electrónicos. INAEL ofrece al mercado el seccionalizador trifásico monofásico inteligente INAEL, SPIN, es la solución fiable y rentable para estos problemas. El SPIN generalmente demuestra el retorno de la inversión en menos de un año por faltas, evitables, en el servicio de la línea. Redes con generación distribuida. La generación distribuida, también conocida como generación in situ, generación embebida, generación descentralizada, generación dispersa o energía distribuida, consiste básicamente en la generación de energía eléctrica por medio de muchas pequeñas fuentes de energía en lugares lo más próximos posibles a las cargas. La definición más global de la generación distribuida vendría a decir que es aquella que se conecta a la red de distribución de energía eléctrica y que se caracteriza por encontrarse instalada en puntos cercanos al consumo. Sus características generales son: reducen pérdidas en la red, al reducir los flujos de energía por la misma. Su energía vertida no revierte flujos hacia la red de transporte. Suelen tener potencias inferiores a 3 kW aunque en general no sobrepasan 10 kW de potencia instalada. Se debe preservar esta generación durante fallas transitorias, no se debe desconectar en este tipo de fallas. Por lo que el esquema de protecciones debe modificarse en beneficio de la compañía distribuidora, el usuario, propietarios del sistema de generación. La utilización de seccionalizadores permite minimizar la desconexión de los sistemas de generación, limitándose a aquellos casos inevitables debidos a la presencia de fallas permanentes en la red. Esta situación supone un gran ahorro para los agentes concernidos, compañías, generadores, y clientes, así como una relevante mejora de la calidad de servicio y de la seguridad en la red. Los seccionalizadores INAEL suponen una revolución en la protección de líneas de distribución. Tienen intercomunicación vía radio permitiendo la apertura simultánea de las tres fases en caso de falta permanente. Esta nueva generación de seccionalizadores INAEL permiten llevar al límite la funcionalidad y la fiabilidad de la red de distribución. Módulo GSM comunica la apertura de la línea a la central de control. Se puede añadir a cada conjunto de 3 seccionalizadores INAEL un módulo GSM para comunicar a la central la apertura de la línea en su localización exacta para un servicio de mantenimiento más rápido y con un menor coste para la compañía. El SPIN en una vista. El seccionalizador electrónico programable de INAEL discrimina entre faltas permanentes y transitorias. Aísla y desconecta la línea solo cuando identifica una falta permanente. El seccionalizador siempre trabaja con el interruptor, reconectador o disyuntor, de cabecera. Los seccionalizadores son particularmente rentables en ramales problemáticos de las líneas aéreas, reduce las interrupciones de servicio, los costos de mantenimiento y mejora la calidad del suministro de energía. Ventajas clave del seccionalizador. 1. Ahorro de costes. 2. Reducción de cortes. 3. Mejora de los indicadores de servicio. 4. Mejora en la protección del sistema. 5. Rápida detección y fiable de la falta. 6. Mejora de control de la red. 7.
Función de medición y comunicación, medición diaria de la carga de la red. 8. Modelo estándar, ajustable en carga y en servicio, no es necesario reemplazar en caso de cambio de condiciones de carga de la línea. Los seccionalizadores convencionales ya proporcionaban discriminación entre faltas permanentes y temporales. El nuevo seccionalizador electrónico programable INAEL a través de sus funciones de la medición y comunicación ofrece varias características adicionales, tales como localización de faltas, programación a distancia en el servicio, mediciones de perfiles de carga. ¿Cómo funcionan? 1. El seccionalizador monitoriza permanentemente la corriente. 2. Sus algoritmos integrados determinan cuándo una corriente de falta está ocurriendo en la línea. En el caso que se produzca una falta, el reconectador aguas arriba abrirá la línea, algo que va a ser detectado y registrado por el conjunto de circuitos lógicos del seccionalizador. 3. Al volver a cerrar el reconectador se pueden presentar dos escenarios diferentes. A. Si la falta persiste, el reconectador abrirá de nuevo, lo que se detecta y se registra por el seccionalizador. En el caso típico de un seccionalizador de dos conteos, esta segunda apertura del reconectador se interpretará en el sentido de que la falta es permanente y el seccionalizador se abrirá y aislará el ramal con falta durante el período de la segunda apertura del reconectador con corriente cero. Cuando el reconectador cierra el circuito de nuevo, la línea defectuosa ha sido correctamente aislada. Si es necesario, el fallo se comunica y la línea defectuosa es identificada y localizada. No había ninguna posibilidad de mantener la línea en servicio ya que fue identificada una falta de forma permanente debido a un cortocircuito. B. Si la falta ya no está presente cuando el reconectador se cierra de nuevo, lo que significa un caso del 90% de las faltas temporales y no requieren aislamiento de la línea, entonces el seccionalizador identificará la falta como temporal, se comunicará el evento, si es necesario, y lo olvidará, volviendo de nuevo a su estado inicial de funcionamiento. Resumen de funcionamiento de SPIN. Supervisa continuamente, y si es necesario, comunica, la corriente de línea. Discrimina entre faltas temporales y permanentes. Se abre y aísla una línea solo si es estrictamente necesario, debido a una falta permanente. Comunica los eventos a un puesto central de control. Identifica y localiza el ramal defectuoso. Datos técnicos básicos del seccionalizador SPIN. Voltaje nominal. En sus tres presentaciones de 15 kV, 24 kV y 36 kV frecuencia. Trabaja para frecuencias de 50 y 60 Hz. Corriente de seguridad. Menor a 300 mA a 80 milisegundos. Corriente de umbral. Programable de 5 a 230 amperios. Corriente de cortocircuito. 8 kA a 1 segundo. En el diagrama identificamos la corriente de umbral que vendría a ser la corriente a la que el seccionalizador identifica una eventual falla. La corriente de seguridad es una corriente por debajo de la cual el seccionalizador se previene para la apertura de la línea. De esta manera, se asegura que la operación seccionalizador solo se producirá durante el período de corriente cero del reconectador aguas arriba. Para una falla transitoria, el seccionalizador. Este caso corresponde a un evento de falla temporal. Como se aprecia en el diagrama, el seccionalizador trabaja conjuntamente con el reconectador, una vez que el reconectador detecte la falla y realice la operación de apertura-cierre, el seccionalizador realizará el primer conteo. El reconectador evaluará una vez más la corriente y en el caso de no presentar un evento de falla, el reconectador quedará cerrado, haciendo que el seccionalizador no realice más conteos y se puedan resetear para futuros eventos de falla. Para una falla permanente. Como se aprecia en el diagrama, el seccionalizador trabaja conjuntamente con el reconectador, una vez que el reconectador detecte la falla y realice la operación de apertura-cierre, el seccionalizador realizará el primer conteo.
El reconectador evaluará una vez más la corriente y detecta que la falla aún sigue en la red. Esto permitirá al reconectador realizar una vez más la operación de apertura y cierre, haciendo que el seccionalizador realice el segundo conteo, haciendo que el seccionalizador abra y deje sin energía eléctrica al tramo que protege. Algoritmos de activación. En el spin de INAEL se puede seleccionar remotamente el funcionamiento por corriente incremental o por corriente de umbral. 1. Modo incremental. Una corriente de falta potencial se idéntica por su ratio de carga. El spin calcula la diferencial de la corriente en el tiempo y comprueba que el valor supera un ratio de valor determinado, programable. Una vez que una corriente de falta potencial se identifica, el contador se activa y cuenta una falta o no, dependiendo de si opera o no el reconcetador aguas arriba. 2. Modo de umbral. Un valor de umbral se programa y la lógica del seccionalizador se activa cuando la corriente medida supera este umbral. Una vez que se identifica una corriente de defecto potencial, el contador se activa, los circuitos cuentan una falta o no dependiendo de si funciona o no el reconectador aguas arriba. La corriente umbral se puede programar de forma remota en servicio, por lo tanto, es fácil adaptarse a los cambios de carga de la línea. En ambos casos, los seccionalizadores completan la funcionalidad del reconectador aguas arriba y trabaja en estrecha cooperación con él. Definiciones. Tensión asignada. Valores de voltaje de operación y son de 15 kV, 24 kV y 36 kV. Corriente asignada. Es la corriente que podría fluir de forma continua y estable a través del seccionalizador. Está limitada solo por los esfuerzos térmicos y dinámicos y su valor asignado máximo es 200 A. Valor máximo de la corriente de falta. Las características de saturación del transformador de corriente, y el efecto de apantallamiento electromagnético del tubo conductor de cobre, aseguran la inmunidad del dispositivo ante corrientes de cortocircuito. Los valores de ensayos realizados son 8K durante 1 segundo. Corriente umbral. Es el valor máximo de la corriente, por encima del cual se considera que se trata de una corriente de falta y se activa el circuito lógico del seccionalizador. Es un valor preestablecido en el seccionalizador, que debe elegirse en función de la carga que va a proteger. Tiempo de respuesta. Es el tiempo de reacción, del circuito lógico, ante la corriente de captación, concretamente, el tiempo que pasa desde el inicio de la corriente de falta y el reconocimiento de tal corriente, por parte del circuito lógico, y es inferior a 50 milisegundos. Tiempo de regeneración. Es el tiempo que tarda el circuito lógico, una vez activado, en volver a su estado inerte inicial, olvidando el incidente que lo activó. En nuestros seccionalizadores está en torno a los 30 segundos mínimo. Corriente de seguridad. Es el umbral de corriente por encima del cual el circuito lógico del seccionalizador inhibe su apertura y el conteo de ciclos. Está establecido en 300 mA, que deben fluir a través del seccionalizador, como mínimo durante 0,15 segundos, tiempo de línea muerta. Cuenta de disparo. Es el número de veces que el circuito lógico del seccionalizador debe ver la corriente de falta, que es, una corriente superior a la corriente umbral, antes de decidir que se trata de una falta permanente, y prepararse para abrir. Las diferentes opciones de conteo de faltas son programables por el usuario. Código de comunicación. En los modelos trifásicos la comunicación entre los tres seccionalizadores se realiza vía radio mediante un código de comunicación. Para evitar interferencias entre conjuntos de seccionalizadores que se encuentren a menos de 10 metros de distancia, se tienen que configurar con un código de comunicación diferente. Breves criterios de selección. Tensión nominal. La tensión de los seccionalizadores deben ser igual o superior a la tensión nominal de la red. Corriente de umbral. En caso de operación de umbral es la corriente por encima de la cual, el spin interpreta que una corriente de falta está potencialmente presente en la línea y se prepara para esperar la reacción del reconectador aguas arriba. Número de conteos. Se debe elegir en función del número de actuaciones del reconectador y el número de los seccionadores aguas arriba. Valores nominales y parámetros. Los valores nominales y parámetros del seccionalizador son los que se pueden apreciar a continuación.
Módulo de comunicaciones GSM. GPRS. Fibra óptica. El módulo de comunicaciones GSM. GPRS. O fibra óptica es llamado Spin Remote, y viene a ser la unidad remota de comunicaciones. Spin Remote es un equipo de comunicación entre los seccionalizadores y el puesto central de control del cliente que permite la gestión remota de los seccionalizadores por mensajes SMS, por paquetes de datos GPRS o por conexión EtherJ45, mediante protocolos de comunicaciones DNP3, 0 EI, C60870, 5, 104. El equipo Spin Remote tiene dos circuitos de comunicaciones. Uno entre el Spin Remote y el grupo de seccionalizadores instalados en el poste de la línea eléctrica, donde se instala el Spin Remote, que se realiza por radiofrecuencia, y otro entre el Spin Remote y el puesto central de control de cliente, que se realiza bien por radio GSM, GPRS mediante mensajes SMS o datos GPRS, o bien por cable de fibra óptica mediante conexión ETHR-J45. El equipo Spin Remote se puede integrar en los sistemas SCADA de control y supervisión de la red del cliente mediante los protocolos de DNP3, 0 EI, C60870, 5, 104, personalizando los perfiles de comunicación. Spin Remote permite realizar la monitorización de los parámetros de la línea en tiempo real, la programación de envío de información de parámetros de funcionamiento, así como alarmas en caso de funcionamiento y su exacta localización en la red. El equipo Spin Remote se suministra con los siguientes elementos. Un cuadro de comunicaciones, metálico, tipo intemperie IP65 formado por módem GSM, GPRS, incorpora batería específica de reserva de 3 horas así como alojamiento para tarjeta SIM de comunicaciones GSM/GPRS. Opcionalmente puede equipar tarjeta accesoria para comunicaciones serie tipo fibra óptica. Batería principal 12 volts a 10 amperios hora. Cargador de batería 12 volts a 6 amperios. Tarjeta de comunicaciones radio RF. Base de conexiones tipo DIN. Antena RF tipo intemperie. Detector puerta abierta. Candado de seguridad. Opcionalmente convertidor 220 volts a 12 volts en caso de alimentación del cuadro por transformador monofásico de tensión. Un panel solar de 20 watts con herrajes de sujeción al poste de la línea eléctrica y cables de conexión para alimentación del cuadro de comunicaciones. Opcionalmente la alimentación del cuadro de control se puede realizar mediante un transformador de tensión con sus herrajes de sujeción y cables de conexión de alimentación al cuadro de comunicaciones. Una antena de comunicaciones GSM, GPRS con herrajes de sujeción y cables de conexión a cuadro de comunicaciones mediante conector SMA, en caso de comunicaciones GSM, GPRS. Manual de instalación y usuario. El cuadro de control remoto Spin Remote se instala en el poste de la línea eléctrica mediante los herrajes incluidos en el suministro. Se debe de instalar al menos entre 3 y 5 metros de distancia de la línea de alta tensión, así como una altura del suelo adecuada para evitar el acceso al personal no autorizado. Más detalles del Spin Remote se verá en los próximos capítulos. Spin On. Módulo de programación online. El módulo de programación online es llamado Spin On. El Spin On es un equipo portátil de comunicaciones vía radio RF, que permite realizar al cliente la gestión local in situ, a pie del apoyo de la línea eléctrica donde están instalados los seccionalizadores, de todos los parámetros de funcionamiento de los seccionalizadores o las derivaciones en el citado apoyo de la línea eléctrica. El Spin On permite realizar la gestión local de los parámetros de funcionamiento de los seccionalizadores con la línea en tensión sin necesidad de corte de corriente. El Spin On puede configurar simultáneamente hasta un máximo de 4 derivaciones sobre un mismo apoyo de la línea eléctrica compuestas cada una de ellas por 3 seccionalizadores.
La comunicación entre el spin-on y los seccionalizadores se realiza vía radio RF, mediante la ejecución de comandos de programas propietarios de INAEL que permiten agrupar, configurar y parametrizar cada una de los grupos de derivaciones formados por tres seccionalizadores. El equipo Spin-On permite descargar el histórico de eventos ocurridos en los diferentes parámetros de funcionamiento de cada uno de los seccionalizadores de la línea desde la última inspección o actualización de los mismos, permitiendo almacenar los datos en ficheros internos del Spin-On para un posterior análisis o tratamiento de los mismos. El Spin-On se suministra en un maletín, peso aproximadamente 2,3 kilogramos, con los siguientes elementos. Consola de comunicaciones vía radio RF. Antena de RF. Ordenador portátil, con software instalado propietario INAEL. Cargador de batería del ordenador. Spin-off. Módulo de programación offline. El módulo de programación offline es llamado Spin-off. El equipo Spin-off es un interface software de comunicación que se instala en un ordenador y mediante cable USB entre los puertos del seccionalizador y el ordenador permite al cliente gestionar y configurar todos los parámetros de funcionamiento de cada seccionalizador de forma individual. Spin-off es la herramienta software para configurar los parámetros de funcionamiento de los seccionalizadores individualmente antes de su instalación en la línea eléctrica. Si una vez instalados los seccionalizadores se quiere realizar una actualización con el spin-off de su configuración, los seccionalizadores se deben desinstalar de la línea y proceder a su actualización fuera de la línea. El equipo spin-off se suministra con los siguientes elementos. Memoria flash con software propietario de INAEL, drivers y programas de configuración, para instalar en un PC. Cable USB para conexión entre PC y seccionalizador. Manual de instalación y usuario. Tabla de modelos básicos. Modelo Spin. Características. Seccionalizador trifásico con comunicación por radio. Modelo Spin más Spin-off. Características. Seccionalizador trifásico con comunicación vía radio incluyendo un software desarrollado por INAEL para configurar y programar los parámetros de funcionamiento personalizados. La programación se lleva a cabo fuera de la línea, la conexión es a un ordenador a través de puerto USB. Modelo Spin más Spin-on. Características. Seccionalizador trifásico con comunicación por radio que incluye el equipo portátil de comunicación y programación permite realizar la configuración y parametrización de los parámetros de funcionamiento de forma local bajo el poste de la línea, sin necesidad de desinstalar los seccionalizadores con la línea en tensión. Modelo Spin más Spin Remote. Características. Seccionalizadores trifásicos con cuadro de comunicación por radio que se fija al poste de la línea y que incluye el equipo de comunicaciones remotas, GSM, GPRS o FO con protocolos de comunicación DNP3, 0 o IX60870, 5104, que permite realizar de forma remota la localización de la falta, supervisión de carga de la red y la comunicación continua de eventos de la línea mediante su integración en los sistemas SCADA. Ventajas del Spin. Ventajas económicas. A. Incremento de la facturación por la reducción de cortes de suministro y costes asociados. B. Reducción de los costes de mantenimiento. C. Sin costes de piezas de sustitución. D. Sin costes de compensación a los clientes afectados por los cortes. E. En los modelos dotados de la unidad de comunicaciones, una reacción más rápida en presencia de faltas permanentes debido a la localización instantánea del ramal con la falta. Coordinación permanente y exacta. Las curvas de fusión de los eslabones fusibles son delicadas y muy sensibles a la repetición de cortocircuitos con una duración por debajo del tiempo de fusión del eslabón. Por esta razón es difícil mantener una buena coordinación de los eslabones a lo largo del tiempo con el reconectador. B. Las curvas de fusión del eslabón fusible sufren desplazamientos cuando los fusibles están expuestos a sobrecargas cortocircuitos temporales. Esto ocurre, en particular cuando se aplica un esquema de optimización de fusible, también llamado esquema de protección por fusible. Este hecho hace más difícil conseguir y mantener la coordinación entre el eslabón fusible y el reconectador.
C. La coordinación del seccionalizador es exacta y fiable, se mantiene de forma segura a través del tiempo, no importa cuántas sobrecargas o cortocircuitos temporales sucedan en la línea. Ventajas. A. Operación trifásica. Cada seccionalizador trifásico está dotado de un sistema de radio, comunicación que transmite una falta de una fase a la otra, que permite la apertura simultánea de las tres fases. En el caso de falta en una fase, los tres dispositivos abrirán la línea al mismo tiempo. No hay piezas mecánicas que unen las fases. B. Módulo de comunicaciones GSM. La manera más efectiva para comunicar datos y eventos al puesto de control a través de mensajes SMS. C. Módulo de comunicaciones GPRS, a través del enlace de datos, con protocolos DNP3, 0 e IX60870, 5, 104. D. Módulo de comunicación en fibra óptica. A través de conexión Ethernet con protocolos DNP3, 0 e IX60870, 5, 104. E. Perfil de supervisión en carga. F. Integración con sistemas SCADA. G. El seccionalizador de INAEL puede trabajar en redes con neutro rígido a tierra o en redes con neutro aislado. H. No necesita recambios. I. Totalmente compatible con bases cut-out cerámicas y poliméricas. J. No actúa ante la corriente de magnetización. K. Fiabilidad completa. Rendimiento robusto y fiable en condiciones ambientales adversas. Excelente rendimiento en las pruebas climáticas de envejecimiento, en condiciones de niebla salina y radiación UV. L. Autoexamen de rutina programada, realiza periódicamente una autocomprobación y comunica el estado del funcionamiento. ¿Qué hace único al seccionalizador programable de INAEL? Trifásico sin interconexiones mecánicas. Con comunicaciones y control remote. Implementa protocolos. DNP3, 0 e IEC, 60870, 5, 104. Perfecta integración en sistemas SCADA. No necesita recambios. Test medioambientales. Una eficiente discriminación entre faltas temporales y permanentes. Supervisión permanente de la carga de la línea. Robustez y fiabilidad. Instalación de grupos seccionalizadores SPIN. El diagrama muestra un ejemplo de instalación en la red, podemos apreciar cómo podemos hacer una configuración trifásica o monofásica. Seccionalizador SPIN y los esquemas de protección por fusible. Muchas empresas eléctricas implementan sistemas de protección basados en los llamados eslabones fusibles, o de protección por fusibles, donde la curva de funcionamiento del reconectador tiempo corriente se establece en modo rápido a fin de evitar el funcionamiento del fusible ante faltas temporales. Se espera como resultado que los fusibles tengan el mismo funcionamiento que el seccionalizador. Una discriminación entre faltas temporales y permanentes, lo que significa que los fusibles no funcionen ante un cortocircuito temporal. Sin embargo, este esquema tiene algunos inconvenientes que se solucionan con el uso de seccionalizadores. En primer lugar, aunque teóricamente es posible, a menudo no se logra una coordinación eficaz. Las razones para esto son entre otros la degradación de la curva característica tiempo corriente de los fusibles eslabón ante faltas temporales repetidas que deja el fusible fuera de sus condiciones nominales de funcionamiento. Las curvas características de tiempo corriente de los fusibles no se prueban antes de su funcionamiento y la estabilidad de la respuesta en el tiempo es a menudo cuestionada. Algunas estimaciones han encontrado que cada cortocircuito temporal reduce, efectivamente, la capacidad del fusible eslabón en 5 amperios. Así, por ejemplo, un fusible eslabón de 65 amperios se convierta en un fusible de 45 amperios después de 4 faltas temporales despejados por el interruptor aguas arriba, justo antes de la fusión del fusible eslabón. Cuando se ajusta la curva de respuesta del interruptor a un modo rápido se produce un aumento de interrupciones del suministro debido al incremento de operaciones del interruptor.
Esto es inaceptable por varias empresas eléctricas y clientes. El uso de seccionalizadores permiten un funcionamiento menos frecuente, o no tan sensible, del reconectador aguas arriba, así se reducen las interrupciones momentáneas de la red. El esquema de protección de fusibles es monofásico en caso de una falta permanente, que no es óptimo para el funcionamiento de una red trifásica. Estos sistemas requieren además sistemas adicionales para la ubicación y localización de la falta. El seccionalizador, en cambio, ofrece una ubicación instantánea y fiable del fallo en el ramal.